Buenas tardes. Efectivamente, bienvenidos a la Institución Libre de Enseñanza. Estamos encantados de acoger este acto de presentación del libro sobre José Castillejo y Duarte. Como saben, fue secretario de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. El moderador del acto está llegando, así que le paso la palabra al coordinador de la edición, Antonio Moreno. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, esperemos que el taxi llegue lo antes posible, porque el que tenía que estar hablando en este momento es Pepe García Velasco. Yo lo único que voy a hacer es ir dando las palabras hasta que venga él, porque está previsto que el último que va a intervenir voy a ser yo, porque voy a hacer un poco de una proyección de imágenes. Por lo tanto, empezamos por la intervención de José María. José María Barreda. Muchas gracias, Antonio. Es un placer tener la oportunidad de compartir esta mesa con tan ilustres ponentes y colaboradores del libro que has coordinado. Debo empezar diciendo que el libro es magnífico. Yo creo que es un libro muy necesario a los 80 años del fallecimiento de José Castillejo. Se aprende mucho leyéndolo. No diré nada de los compañeros de mesa, pero sí una palabra de Antonio, ¿no? Y mucho más aquí delante de algunos de sus paisanos. Antonio Moreno, como le gusta definirse a él, es un maestro rural, catedrático emérito de matemáticas, de física en la Universidad Complutense, que es una fusión verdaderamente impresionante desde el punto de vista pedagógico y que, por otra parte, habla de la capacidad de Antonio como persona, como docente, como estudioso y como científico. También lo pone de manifiesto en la coordinación de este libro. Bueno, la mayoría de los que estáis aquí sabéis perfectamente que Antonio es un paisano además no de un lugar cualquiera, sino de un lugar de La Mancha, Alcázar de San Juan, de cuyo nombre nunca puede olvidarse. Y además ahora está trabajando por la cultura en su pueblo con una eficacia digna de ponerla de relieve. Alcázar de San Juan, que por cierto es disputa con pruebas y con argumentos el lugar donde ha podido nacer Miguel de Cervantes, el que empieza la novela con la célebre cita a la que acabo de aludir. Pero bueno, eso es otra cuestión y tampoco queremos que se nos enfaden en Alcalá. Vamos a dejarlo. En el reparto de tareas que ha hecho Antonio a la hora de coordinar el libro, a mí me ha encargado que hablara del Ciudad Real que conoció José Castillejo. José Castillejo nació en lo que entonces era un poblachón manchego, que en 1877, cuando nace, tiene menos habitantes que Alcázar de San Juan y que Valdepeñas, de ahí que le llamaran la capitaleja, ¿no? Los grandes pueblos de la Mancha. Y bueno, he titulado de una manera muy expresiva La patria de su infancia y del bachillerato. Se sabe que uno es donde nace y también donde hace el bachillerato, ¿no? Se le quedó pequeño. Dice, la ciudad real en la que vivió Castillejo, su infancia y su adolescencia, no era precisamente una ciudad ideal. Tenía muchas carencias de todo tipo. Yo he seguido, he tratado de cumplir con el encargo y en el capítulo que me corresponde trato de situar al personaje en su lugar. Voy a leer muy rápidamente algunas de las citas que utilizo en el libro que caracterizan cómo era esa ciudad de la infancia y la adolescencia de José Castillejo. A mediados del 19, un viajero escribe describiendo la ciudad, dice: Ciudad Real, de todas las capitales atrasadas de España, es la más atrasada. Y estos son palabras mayores. Su población
de unos 10.000 habitantes, apenas nadie la visita y apenas tiene comunicación con otras. Muy bienvenido. Hemos empezado, por lo visto hay gente que ve en streaming el acto y había que ser puntual. Exactamente. Te ha tocado un pequeño... es lo que pasa en Madrid, ¿no?, con los embotellamientos. Sigo con la intervención. Esa cita nos describe con bastante realismo cómo era aquella ciudad. Cuando nace, en 1877, Ciudad Real era un poblachón manchego que tenía menos de 14.000 habitantes. Por eso decía que antes, como Valdepeñas, Alcázar y casi Daimiel y Manzanares tenían los mismos habitantes que la capital de la provincia. No se distinguía gran cosa. Un poco ya más adelante, en 1893, año en el que Castillejo fue bachiller, llegó a Ciudad Real por razones de trabajo Gabriel Miró, por razones de trabajo de su padre. Gabriel Miró, y se matriculó en el instituto, que es el edificio desamortizado que había sido convento mercedario. Y ahí estudió el bachillerato Castillejo y también unos cursos Gabriel Miró. Y Gabriel Miró, en su novela El humo dormido, escribe también sobre la ciudad. Dice: de noche llegamos al pueblo manchego elegido para nuestra residencia. Sobrecogióme el silencio y la tristeza del lugar. Por la mañana corrí al pueblo, vi que era grande y de día también silencioso. Las calles, largas y empedradas rudamente, tenían soledad y aire de campo. Las formaban 2, 4 casas viejas y encaladas, siempre alguna con escudo de piedra verdosa en el dintel. Luego todo eran ya tapias de corrales donde se recogían los mozos y mulas de labranza que llegaban al acabar la tarde. Era un lugar de hidalgos y labradores. En la cercanía estaba el campo. Bueno, en una de esas calles largas y empedradas vivió la familia de José Castillejo, concretamente en 2 de ellas, en la calle Calatrava y en la calle La Paloma. Pero esta descripción nos muestra muy bien el carácter rural, agrario de la ciudad en la que vivía la familia de Castillejo, que, como luego nos cuenta en el siguiente capítulo Ángel Caballero, que fue alcalde del pueblo de Alcolea, donde ellos tenían la finca, pues nos recuerda también el ambiente y la relación que José Castillejo tenía con la agricultura, con la ganadería y con el campo en general. Ya salto al siglo XX. En 1905 llegó a la ciudad un ilustre poeta, nada más y nada menos que el poeta nicaragüense Rubén Darío, que iba camino de Argamasilla de Alba en peregrinación cervantina con ocasión del 3er centenario de la publicación del Quijote. Y recorrió la ciudad de Ciudad Real, de la mano de un buen amigo de José Castillejo, que resultó que era mi abuelo, Luis Barreda, a quien esa crónica dedicó unas palabras muy cariñosas. Pero a lo que me refiero, lo que dice Rubén Darío de Ciudad Real. Dice: mi primera impresión fue la de encontrarme en una de esas viejas ciudades que nos dejó la colonia. Casas a la antigua, calles mal empedradas y estrechas, como en Brujas la Muerta. Vi en las callejuelas mujeres que hacen su labor al aire libre. El ambiente era de paz antigua. Ciudad Real ilumina su vejez con luz eléctrica. El año anterior habían inaugurado la iluminación en la ciudad, y por eso dice: ilumina su vejez con luz eléctrica. Pero en el libro, ya lo verán, además está muy bien ilustrado con fotografías y con una documentación particularmente valiosa. En una de esas fotografías pues sale la Academia General de Enseñanza, que fue fundada por un pedagogo muy interesante de Ciudad Real, Miguel Pérez Molina, que ayudó mucho al joven Castillejo en su época de juventud y fue con el primero que salió a viajar por Europa. Y al margen de eso tenía mucha relación con una pandilla de la que formaban parte mi abuelo Luis, mi tío abuelo Juan Treviño, al que alude constantemente
en sus epistolarios, en sus cartas, José Castillejo, me llama Juanito, mi amigo Juanito, y entonces es muy enternecedor incluso ver algunas de las cosas que se dicen por carta y luego, claro, conociendo cómo acaba la historia. Pero lo que me interesa resaltar ahora es que ya en 1911 Castillejo escribe a un amigo de esta pandilla que se llamaba Pablo Vidal, que era un inspector de educación que tenía también unos planteamientos muy progresistas. Entonces hace una descripción, Pablo Vidal, de la situación de la educación en Ciudad Real y se la manda a Castillejo. Y dice: la falta de condiciones higiénicas, pedagógicas y de capacidad en que están instalados los locales, escuelas, sin ventilación y luz en muchos casos y adosados a veces en parajes inmundos y casi siempre insanos, sin contar con patios de recreo en donde sus discípulos se saturen de aire y sol, que son elementos indispensables de la vida. Cuando Castillejo está en Berlín, viendo cómo está en ese momento allí la educación y cómo son los colegios y los centros de enseñanza, escribe y lo publica en el epistolario que publicó David y con ayuda de la Junta de Comunidades que los tres tomos. Dice Castillejo, ¿cuántas veces en aquella época infantil en que yo soñaba con planes de reforma me parecía que las cosas ahí se arreglaban de un plumazo? He expuesto en la mesa de un café o paseando con Juanito, con Juan Treviño, una radicalísima transformación de la enseñanza que ahora veo aquí, en Berlín, funcionando. En fin, quería dar unos cuantos brochazos con la técnica impresionista del trazo largo y superficial para darnos una idea de cómo era el Ciudad Real donde vivió José Castillejo, donde aprendió sus primeras letras y donde siguió viviendo su familia. Permítanme ahora, muy brevemente, que haga, ahora que está tan en boga la memoria democrática y hay cierta confusión entre historia y memoria, que pese a mi oficio de historiador exprese algunos recuerdos. Cuando leí que el que fuera presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas en 1939 y 1940, Enrique Suñer, había calificado a José Castillejo como, cito, el hombre más terriblemente funesto que había visto nacer en España. No es pequeña la acusación. El hombre más terriblemente funesto que había visto nacer en España. Me acordé, cuando leí esta declaración, de la primera noticia que tuve de mi ilustre paisano. En la casa de mis padres había un libro de poemas de mi abuelo, que ahora guardo en mi biblioteca, con una dedicatoria que dice: a mi cultérrimo amigo José Castillejo, con fecha de 1911. En los años 50, algunas de sus hermanas, Concha o Pilar, que seguían viviendo en Ciudad Real, amigas de la familia, se lo devolvieron a mi padre porque les comentó que él no tenía ningún ejemplar y quisieron regalarle el que guardaban en su casa dedicado a su hermano. Cuando con 13 o 14 años leí la dedicatoria, pregunté a mi padre quién era José Castillejo y me contestó que un amigo del abuelo muy culto, catedrático de Derecho, que quería mejorar España. Naturalmente pregunté ingenuamente ¿cómo? Y la respuesta fue concisa, aunque advertí en ella cierta desesperanza: mediante la educación de los españoles. Esta respuesta de mi padre, que era muy conservador pero nunca fanático, miembro de los vencedores de la Guerra Civil, no cuadraba con que un gerifalte franquista tildara a Castillejo nada más y nada menos que del hombre más terriblemente funesto que había visto nacer en España. Enrique Suñer no era un falangista analfabeto, era catedrático de pediatría de la Universidad Complutense, pero autor en 1937 del libro Los intelectuales y la tragedia española. Y era un personaje que
por diversas circunstancias, destilaba... Becario de la Junta. Además eso, destilaba odio y rencor. Eso a lo mejor también explica alguna cosa. La relación de los Castillejo con mi familia fue más amplia. El padre de José, que se llamaba Daniel, que era abogado, fue el albacea testamentario de mi tío abuelo materno, el conde de la Cañada, y sobre todo íntimo amigo de mi otro tío, ya citado, Juan Treviño, al que Castillejo se refiere en sus cartas publicadas por Castalia con la ayuda de la Junta. Y siempre le llama cariñosamente Juanito. Los acontecimientos que tuvieron lugar en la guerra civil, que afectaron en la guerra civil a estos dos amigos, reflejan bien la explosión de odios y revanchas que se desató cuando el golpe del 18 de julio. Juan Treviño, terrateniente, diputado maurista, fundador de los sindicatos agrícolas católicos, fue fusilado en 1936 por milicianos. A José Castillejo, catedrático ilustrado, hombre clave en la institución libre de enseñanza, impulsor de la Junta de Ampliación de Estudio, tuvo que exiliarse, pues milicianos trabajadores de la enseñanza fueron a buscarle para darle el paseillo. En su libro Guerra de Ideas en España, que publicó en 1937, ya en el exilio en Londres, Castillejo pronosticó certeramente, le cito: la guerra, el pánico, el odio, la miseria y el recuerdo de horribles crímenes obstaculizarán la libertad seguramente por largo tiempo. Y tanto que fue largo ese tiempo. Hubo que esperar nada más y nada menos que a 1977 para que empezara a haber libertad, democracia y se superaran esos odios y esas revanchas y fuera triunfando el espíritu de la reconciliación nacional. Y termino con una cita, ¿no?, recordando algo que a veces algunos malinterpretan, que es el sentido, el espíritu y la letra de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que plantea una memoria conjunta y compartida de todas las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, sin trincheras, sin hacer distinción entre unos y otros. Sin duda alguna, eso sería una España que se parecería bastante a lo que deseaba José Castillejo, sus compañeros y sus amigos. Gracias. Buenas tardes. Como ya Elisa, directora de la Fundación Giner, ha dicho anteriormente, estamos encantados de acoger hoy aquí la presentación de este libro en torno a una persona central en la historia de esta casa. Además, hecha por unas otras personas aquí presentes, que todas ellas tienen una larga trayectoria de vinculación. Para la gente de la institución y también para los krausistas era fundamental la vinculación entre pensamiento y acción. Y aquí hay mucho pensamiento expuesto, muchas obras científicas, una dilatada obra científica de todos los que están en la mesa, pero también una trayectoria muy importante en educación, una trayectoria muy importante en compromiso público y, bueno, esa vinculación estrecha entre pensamiento y acción es la biografía de Castillejo también, ¿no? O sea que hoy realmente nos sentimos muy cómodos de estar aquí, sí, y muy contentos de tener un paso más en el conocimiento de una persona cuya obra, cuya vida, estoy de acuerdo con Suñer justo en el sentido contrario, es sencillamente descomunal. Yo creo que, bueno, como tantas otras, está pendiente esa biografía que estamos haciendo, de alguna manera, ¿no?, que empezasteis hace muchos años a hacer, pero que todavía hay muchas cosas por descubrir.
yo creo que el trabajo, el apoyo, hay que agradecer, la Junta de Castilla-La Mancha ha estado apoyando no solamente los libros que ya se han citado, el libro de hoy, sino también el libro fundamental, la historia de Jiménez Landi, apoyada por entre otras, la Universidad de Castilla-La Mancha también, no la Junta, pero sí la universidad, el conjunto más importante, la colección documental más importante puesta en pie en letra de imprenta, firmada por Antonio Jiménez Landi. Digo que es una biografía que se está haciendo, pero que realmente, como pasa con otras figuras que han sido fundamentales en la construcción de la modernidad en España, pues Castillejo es un desconocido para mucha gente. Por otra parte, él, que como muchos de los institucionistas era un epicúreo, mantuvo a rajatabla la máxima de Epicuro, de vive oculto, pues Irene Claremont, en unas fascinantes memorias que están a punto de ser reeditadas, dice que una de sus mayores, de sus más formidables herramientas, la de Castillejo, era precisamente su facultad que tenía de ser invisible, ¿no? La invisibilidad, esa invisibilidad tan importante, ¿no? Pero a pesar de eso sí que creo que realmente es una vida y es una obra como para ser conocida y es muy importante porque es una contribución colosal. Castillejo, algunos de vosotros lo habéis escrito hace muchos años, fue sobre todo un pedagogo, fundamentalmente fue un pedagogo, pero al mismo tiempo fue un hombre de acción que fue uno de los que pusieron en pie el proyecto de modernización propuesto por la Institución Libre de Enseñanza. Al mismo tiempo es un hombre moderno, es decir, que esa imagen del profesor que va a la calle San Bernardo en bicicleta, del hombre de estudio que ha conseguido vivir en Madrid, en un olivar en medio del campo. Bueno, pues cosas que son de una actualidad. Toda esa vertiente del Castillejo ciudadano del Antropoceno realmente es de una modernidad importantísima. Y al mismo tiempo es un hombre, como ya ha apuntado el profesor Barreda al final, una personalidad compleja, odiado por los franquistas y a punto de ser fusilado por los milicianos, de un amor por la libertad era una persona insobornable que tuvo muchos enfrentamientos con los propios. Muchos de ellos han sido recogidos por José Manuel Sánchez Ron en un trabajo que yo creo que es fundamental, en las actas que editamos con motivo del centenario de la Junta. En su trabajo de las actas recoge allí algunas de las críticas de propios, no de ajenos, sino de propios, por ese carácter a veces inflexible, a pesar de que al mismo tiempo tenía muchas habilidades diplomáticas. Evidentemente yo creo que hay que vincularle con... Creo que hay que vincularle con una corriente anglosajona predominante, que es el puritanismo. Es uno de los puritanos españoles, como lo es su maestro Giner, ¿no? Un puritanismo que muchas veces pues, no es fácil de encasillar. Decía el señor Kant, en parte fundador de esta casa, que acontece que todo lo humano es paradójico. Y Castillejo estaba lleno de esas paradojas, ¿no? De esas paradojas. Si realmente hay alguien con el que tuvo una relación compleja y al que hizo pasar muy malos ratos, Castillejo, porque era un hombre, era Jiménez Fraud. Y Jiménez Fraud tiene, bien es verdad que al final del camino de ambos, el retrato más generoso y el retrato más espléndido de la labor de Castillejo. Claro, Castillejo, ¿por qué Suñer dice lo que dice? Castillejo estuvo en el punto de mira
de un sector concreto del catolicismo español, el más vinculado con las órdenes religiosas expulsadas de Francia por la Tercera República, que necesitaban desarrollar aquí una actividad en los colegios y en la enseñanza superior, y que puede estar representada, por ejemplo, por publicaciones como El Debate, que desde el primer momento tuvo clarísimamente a la Junta para Ampliación de Estudios y a la Residencia en su punto de mira, no por el catolicismo conservador clásico del Partido Conservador, que podía estar representado por, yo qué sé, por Maura, pues no tanto ellos como los católicos nuevos, más modernos, más vinculados con ese sector que luego tuvo tanta influencia en la creación de esa sociedad limitada de enemigos del Frente Popular que hizo posible, en fin, un franquismo tan prolongado, ¿no? Y bueno, en esa confluencia, perdón, en esa enemiga del catolicismo moderno, por así decirlo, con comillas, de ese grupo muy vinculado, en ese momento a aquella Compañía de Jesús, en ese momento a algunas órdenes y tal, pues se pueden citar que ya desde el principio hay una figura que es clave en los primeros gobiernos en los que se crea la Junta para Ampliación de Estudios, que es Faustino Rodríguez Sampedro. Faustino Rodríguez Sampedro llega más o menos a parecerle que Jiménez Frauz era un hombre de orden, que la residencia, bueno, se duchaban y se levantaban a una hora decente y se acostaban a una hora decente, pero Castillejo era una persona intolerante, sectaria, que solamente favorecía, en fin. Eso está presente en el Rodríguez Sampedro, que intenta congelar a la Junta cuando nada más creada en 1907, con el cambio de gobierno al Partido Conservador, llega Rodríguez Sampedro y piensa que va a poder congelar a la Junta, pero no ha tenido en cuenta que en esta casa se había cocido un invento en el que estaba ni más ni menos que Cajal, premio Nobel del año anterior, en 1906, al frente de todo ese proyecto nuevo. Entonces, Castillejo ahí es clave, ese Castillejo planificador y que despacha todos los días Castillejo, de 1900, finales del 5, ¿no? Más o menos, hasta 1915, en febrero, que se muere Giner, viene todos los días a despachar con Giner. Hay muchas pruebas de ese despacho diario de Castillejo, venía todos los días aquí a despachar con Giner. Del 6, son 9 años, al 15, a febrero del 15. Luego Castillejo distanció mucho los despachos con Cossío, que era de otra manera, y no tenía esa idea del liderazgo que tenía Giner. Y en ese cocimiento de la Junta, del 7 al 10, cuando no pueden desarrollar el proyecto porque Rodríguez Sampedro lo que quiere es cerrarla, en esos años clave lo que hacen es que mandan a todo el mundo al extranjero, a estudiar a todos los centros europeos. Y deciden muchas cosas, porque, por ejemplo, Jiménez Frauz iba a hacer la tesis en Alemania, pero le dicen que no, que se vaya a Inglaterra a estudiar a los centros de enseñanza y que se vaya a estudiar cómo es la educación en Inglaterra. Y sin embargo, Fernando de los Ríos se va a Alemania y Negrín se va también a Alemania. En fin, se produce toda la dispersión y se van creando los centros, el esquema de los centros. De modo que en el momento que hay el cambio de gobierno en el 10, en 3 meses se crea el Centro de Estudios Históricos, el Instituto de Física, en fin, todo eso lo han contado los aquí presentes. Yo no voy pero sí que quiero decir que todo eso, como ya había dicho Giner en esta casa, bueno, no en esta casa, en la institución, en la inauguración del curso académico, no estaban todavía aquí. A finales del 80, principios del 81, las obras lentas son las duraderas. Y esa tranquilidad por la que se va elaborando el proyecto, uno de los que participan en la cocina es un jovencísimo Castillejo que desde una pequeña oficina en el Ministerio de Instrucción Pública ha ido haciendo toda la cocina de la Junta del año 6 hasta la creación de la Junta en el año 7, hasta el desarrollo de los centros en el año 10. Pero, insisto, en el año 12 hay prueba documental de que Rodríguez Sampedro
sigue sin perdonarle. Y otra gran crisis, por no hablar de muchas, hay otras crisis por oposiciones, con los arabistas, con tal, pero la importantísima, que está a punto de una vez más de acabar con la Junta, es la segunda fase de la dictadura de Primo de Rivera. En el año 26, la llegada de Callejo al Ministerio de Instrucción Pública. Hay otro intento, se cargan la mitad de los vocales de la Junta, y Castillejo, que normalmente era un hombre bastante flexible, se mantiene una posición bastante inflexible, y ahí el flexible es Cajal. Y consiguen en una coalición de los amigos del rey, básicamente el duque de Alba y algún otro marqués, el de Silvela, etc., consiguen parar el golpe. Y entonces se produce, y eso es típico de esta casa, de Castillejo, de ese mundo, que normalmente se identifica como el gran periodo del desarrollo de todo este proyecto, la República, pero en realidad es la dicta blanda y el primer bienio republicano. Es decir, los años que van de la llegada del duque de Alba al Ministerio de Instrucción Pública, es decir, en el gobierno Berenguer todavía con el rey y con la dictadura, pero en la dicta blanda es un momento de esplendor de todo el proyecto. Todos, García Morente, subsecretario, todos son amigos. Y ahí empieza un proyecto que continúa naturalmente con los ministros institucionistas en el primer bienio republicano, pero que después ya va llevándose a otra situación. Castillejo, al mismo tiempo, es un hombre con una clarísima compromiso internacional. Entonces, hay que profundizar más en su actividad a partir del final de la Primera Guerra Mundial en la Sociedad de Naciones. Su participación activísima en el Comité de Cooperación Intelectual, que es el que luego dará lugar mucho más tarde a lo que ahora es la UNESCO. Bueno, todas esas redes que habían sido creadas, que Castillejo mismo fomentó, mandando a Amado Alonso a Buenos Aires, apoyando la institución cultural argentina en Buenos Aires y los viajes de Altamira, con la instalación de Federico Donís en Nueva York como un embajador de esta España. Naturalmente esas redes serán fundamentales luego para acoger al exilio. Las relaciones de Castillejo también con Alfonso Reyes y con, sobre todo, su segundo en lo que luego será el Colegio de México. Todo ese reflujo es fundamental, y la actividad internacional, la mirada internacional de Castillejo, que ese mismo año 26, justo cuando están las cosas peor, escribe un artículo larguísimo en Times, en el británico Times, en el cual identifica el problema. El problema, dice, bueno, aquí lo que hay que hacer es que la Iglesia se tiene que convencer que tiene que cambiar, que no cambia, claro, que es un artículo visionario. Bueno, toda esa actividad está reflejada, como he dicho, solo citaré alguna cita de Jiménez Frauz, en el libro que Jiménez Frauz escribe, dando cuenta de todo lo que fue el proyecto a lo largo desde la creación de la institución, y habla de la labor de Castillejo. Castillejo, que insisto, en fin, en un primer momento no era Jiménez Frauz el candidato de Castillejo para la dirección de la residencia, que durante bastantes años tuvo su sueldo congelado y tuvo que intervenir el propio Giner para darle un poquito de oxígeno. En fin, que pasaron momentos que estuvo completamente en contra Castillejo de que se desarrollaran las publicaciones de la residencia como se desarrollaron. Él quería que hubiera publicaciones de la Junta, no de la residencia. Bueno, esas cosas que pasan en todo el trato de estos seres verdaderamente excepcionales, haciendo un proyecto maravilloso. Pero luego, con la visión, con la mirada larga, Jiménez Frauz escribe: Castillejo mantenía contacto directo con pensionados, profesores, o sea, que él hablaba con los becarios,
profesores, directores y alumnos de los centros, desenredando las infinitas dificultades que la novedad del intento, la falta de recursos y la inseguridad de la continuación de la reforma suscitaban. Viajaba a costa propia y ajena y establecía contactos con centros y personas extranjeros, estudiaba, se informaba a los ministros y al personal técnico del ministerio, convencía a políticos de distintos partidos de la bondad de su obra y de la obligación patriótica de ayudarle, y en continuo, inacabable movimiento que se desarrollaba a cualquier hora del día o de la noche, ganaba colaboraciones y voluntades, templaba gaitas, como solía decir con manchega socarronería, haciendo uso del gracejo, facundia y malicia que facilitaban y daban brillantez a sus triunfos. Creo que no está mal, como una especie de resumen. Y finalmente él se pregunta en la locución que dio en la BBC, muy impresionado por la muerte de Castillejo, Jiménez Fraud, su amigo, a duras penas hace una locución radiofónica en esas charlas que daban, pensando naturalmente en la España del interior. Y entonces se pregunta a Jiménez Fraud, ¿puede considerarse perdido ese colosal esfuerzo de Castillejo? Bueno, yo creo que realmente no solamente en todo lo que hace, en todo lo que se desarrolla en esa España vinculada con el institucionismo en el exilio, el Colegio de México, la Escuela de Cardiología de Rafael Méndez en México, editoriales como el Fondo de Cultura Económica, como Losada, en fin, el grupo, el puñado de profesores del Centro de Estudios Históricos que participan en las universidades más destacadas de los Estados Unidos, de los que, por ejemplo, es una figura señera, el que sigue siendo allí estudiado y reivindicado, Américo Castro. En fin, creo que hay muchas pruebas de la fecundidad de esa obra, pero también creo que, y lo apuntaba antes Barreda, que en el espíritu de la llamada transición, en lo que nos reúne a nosotros ahora, hay muchos elementos de una España de la tolerancia y de la concordia que no pudo ser entonces, pero como no pudo ser tampoco el mundo de Stefan Zweig era un mundo que se había perdido, o como fue el de tantos otros en otros países. Y bueno, pues eso, en este momento, la labor que se está haciendo de recogida, de continuación, de recogida, de recuperación documental. Aquí están, supongo, porque no me dejan ver los focos, estarán las aguerridas presidenta y patrona de la Fundación Olivar de Castillejo, que hacen como Castillejo, que mantienen y persiguen. En fin, aquí está, desde luego, la residencia de estudiantes y la institución sentadas en todas partes, que yo creo que están haciendo una tarea importante en ese sentido, no solo de recuperación, sino, como he dicho antes, y también lo habéis hecho los demás y lo vais a demostrar con lo que vais a decir, también de continuación de ese legado en lo que significa ahora una educación en todos los terrenos. Una de las luchas en las que estamos ahora, que es la de los maestros rurales, que es una buena lucha, y todo lo que supone, en fin, el caudal de lucha por la innovación en la educación, representado por otras personas que van a hablar a continuación. Profesor Sánchez Ron. Bueno, muchas gracias, Pepe. Bueno, lo primero que tengo que decir que mi participación en este libro es pequeña, es pasiva, porque se limita a la reproducción de un artículo en Mundo Científico que Antonio Moreno y yo publicamos hace 2 días, en 1987. Exactamente. Ahora volveré a esa historia. Entonces,
Bueno, Antonio me pidió que participase y no le puedo negar nada. Lo primero que tengo que decir es que el libro es magnífico, está desde el punto de vista material maravillosamente editado. Yo les llamo la atención a muchas de las fotografías que yo no había visto antes y que, vamos, sin duda son sobre todo debidas a la habilidad de Antonio para encontrar o disponer ya de ese material, ayudado por algunos, probablemente por José María Barreda también, etcétera, etcétera. Es un libro, en lo material, magnífico. En los contenidos también, porque da una visión de José Castillejo o una información que no es la habitual, aunque haya apartados, por supuesto, que sí son más comúnmente tratados, ¿no? De manera que la Diputación Provincial de Ciudad Real pues ha hecho honor a lo que, desde mi punto de vista, lo público debe en ocasiones realizar. Yo, y creo que muchos, estamos cansados de recibir o de conocer publicaciones que no aportan nada y que, bueno, pues son más que una contribución, una molestia. Este libro de José Castillejo no lo es en absoluto. De José Castillejo, pues no voy a decir mucho, porque entre otras cosas Pepe, José María y seguramente ahora Alejandro pues dirán, y tampoco estamos aquí para cansarles a ustedes, y luego Antonio, claro, para repetirnos. Simplemente diré que bueno, añadiendo a lo que sobre todo Pepe García Velesco ha dicho, no se puede comprender, no se puede comprender, no se puede escribir de manera realmente completa la biografía de personajes centrales en la historia de la ciencia española y en algún caso de la universal, como la de Santiago Ramón y Cajal, Blas Cabrera, Miguel Catalán. A Cabrera y a Catalán lo sé de primera mano porque yo he escrito biografías de cada uno de ellos, y también de Cajal, ni tampoco la de Julio Rey Pastor, la de Negrín, la de el químico Enrico Moles, sin tener en cuenta la relación que tuvieron con la Junta para Ampliación de Estudios y el papel que en ella desempeñó Castillejo, y también, como se ha señalado, Cajal, el presidente de la Junta, un presidente que no era decorativo en absoluto, sino que intervenía como prueba algo que yo también quiero recordar aquí, el archivo de la Junta para Ampliación de Estudios, que está depositado y bien organizado, y además se puede acceder online en la residencia de estudiantes. Un archivo cuya existencia se debe sobre todo a la voluntad y a la paciencia, a la energía y la capacidad de resistencia de Pepe García Velasco y Alicia Gómez Navarro. Y yo lo sé porque yo figuré, yo no tengo ningún mérito en eso, pero sí que conozco, porque cuando éramos jóvenes pues manejamos y vimos cuál era la situación y dónde estaba y todas esas cosas. Yo he manejado ahí los papeles de ese archivo y las fichas tan mal organizadas. Ese archivo es imprescindible para entender bien la historia de una parte muy importante de la historia de España, porque una cosa que se debe decir de Castillejo es que fue algo así como el espejo de la primera mitad y parte del final de la primera mitad del siglo XX,
y una parte, pero ya en ese todavía no estaba muy activo, digamos, de finales del siglo XIX. Tengan ustedes en cuenta que Castillejo vivió monarquía, república, dictadura, exilio. Bueno, es una historia, desde luego, como se ha esbozado aquí, que yo creo que merecería una biografía de verdad, no como las que, meritorias sin duda alguna, de las que existen. Es un personaje central. Bueno, esto es importante, pero ya he dicho que yo no voy a hablar mucho de Castillejo porque lo que quiero hablar es en primera persona y sobre todo, además, de quién es el responsable de este libro. ¿Para qué vamos a andarnos con historias? Que es de Antonio Moreno González, las cosas como son, ¿no? Que tiene muchos puntos comunes con la biografía de Castillejo. En primer lugar, por su interés y los esfuerzos que han dedicado al mundo de la educación. Como José María ha dicho, Antonio, sobre todo, se considera un maestro rural venido a más, se puede decir, ¿no? Venido a más, ¿no? Yo voy a explicar ahora, además, y lo relaciono con el artículo que está aquí reproducido de él y mío. Y además, al reflexionar sobre estas cosas, al recordar, me he dado cuenta de los vacíos que mi memoria tiene, mi mala memoria, probablemente atiborrado el disco duro de otras cosas que... bueno, lo que sí, permítanme un momento, yo pues estudié física en la Complutense, con la fortuna de que el mismo año que me licencié, pues se inauguró el campus de Canto Blanco en la Autónoma y allí pude entrar en el Departamento de Física Teórica. Comencé mi tesis doctoral con un de esos científicos ilustres españoles que trabajaban en el extranjero y a los que, bueno, les habían ilusionado y a la postre engañado con unas posibilidades, eso de las universidades autónomas, que luego no se plasmaron. Y claro, algunos, no todos, por ejemplo, tengo que recordar a Nicolás Cabrera, hijo de Blas Cabrera, que se mantuvo y que la ciencia, desde luego la física española, debe mucho a su generosidad y a organizar y dar ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues mi director de tesis se volvió a París, donde probablemente puede haber salido, ¿no? Pero y los que estábamos con él, pues volamos, pues nos ganamos la vida por donde pudimos. Yo, con una beca de lo que entonces se llamaba ESRO, la European Space Research Organization, ahora la ESA, la Agencia Europea Espacial, terminé en Londres, un año en el Departamento de Matemáticas del King's College y luego, no me acuerdo por qué, pasé yo de verdad. Imperial. ¿Envidia? A Imperial. No, al University College London. Los dos primeros colleges de la Universidad de Londres, que no es la primera ni mucho menos, porque durante mucho tiempo solo había universidades en el Reino Unido, en Glasgow, Aberdeen, Edimburgo, Oxford y Cambridge. Los dos primeros colleges fueron, en los dos he estado, el uno digamos, de cariz religioso, King's College, y el laico, como Dios manda, como Dios no manda, quiero decir, University College London, ¿no? Entonces yo allí, por eso ahora viene no sé por qué fui, no lo recuerdo, al Departamento de Física Teórica, de Física y Astronomía de University College. Y allí el que me recibió fue un tipo que se llamaba Leonardo Castillejo. Yo no tenía ni puñetera idea, si me permiten ustedes, de eso del apellido Castillejo. Había aquel hombre, un físico que yo sí sabía que era distinguido en el campo de la física de partículas elementales, pues aunque no le gustaba, me habló un poco en castellano. Bueno, luego yo hice mi tesis y tal y cual, etcétera, etcétera. Yo no sabía ni quién era Castillejo, ni quién era la Junta para Ampliación de Estudios, ni nada que se le pareciera. A mí lo que me interesaba era la física y, bueno, la historia también.
la filosofía un poco. Luego, afortunadamente, con el paso ya de vuelta a España, pasando por Estados Unidos, pues sí mantuve alguna relación con Leonardo Castillejo y también con David Castillejo, un personaje muy peculiar. Recuerdo con gran placer toda una tarde en el Olivar de Castillejo, en el que él me estuvo explicando con un libro gigantesco, maravilloso, las simetrías en los azulejos y en las decoraciones de la Alhambra. Pero además, lamento no haber recuperado, no haber recordado cuál es el libro para conseguirlo. Al lado del Olivar de Castillejo, yo he pasado mucho tiempo, muchas horas, preparando mi biografía de Miguel Catalán y también pues, el artículo que Pepe ha recordado, porque allí está el chalet, la casa de Ramón Menéndez Pidal, donde vivió, por supuesto, Miguel Catalán. Bueno, la cosa es que yo vuelvo, me instalo en el Departamento de Física Teórica de la Autónoma y tampoco me acuerdo, Antonio, por qué un tal Antonio Moreno González pues vino, contactamos. Fui porque Javier Solana me dijo, estaba Javier ya en la Complutense y él, yo había hecho una cosa de la historia del magnetismo con Velasgos. Y me dijo, ¿por qué no vas a la Autónoma, que hay un profesor por ahí que le gusta la historia de la física? Y ahí, pues yo fui a la Autónoma porque me lo dijo Javier. Bueno, pues ya Esa fue... Bueno, Javier Solana, con otros, es responsable del primer estudio importante de la Junta para Ampliación de Estudios, por supuesto, que luego se publicó. Primero estaba inédito en la Fundación Juan March y luego en la revista Arbor se publicó en un par de números, creo recordar. Bueno, el caso es que, bueno, pues Antonio, el comienzo de una larga amistad, como el final de la película, sí. ¿No? Yo aprendí más de Antonio y ahora lo repetí, que él de mí, sin duda alguna, pero Antonio pues hizo la tesis bajo mi dirección formal sobre lo que él sabe, seguramente pues más que la mayoría, sino que la totalidad de los historiadores de este país, y luego eso dio lugar a un libro maravilloso que publicó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la física en cuarentena, ¿no? Entre otras cosas habla de uno de sus temas favoritos, que es los planes de estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fue Antonio el que me enseñó realmente cosas de la Junta para Ampliación de Estudios. Y el artículo que está reproducido aquí es un ejemplo en ese sentido, ¿no? Yo a veces pienso cuál habría sido mi biografía, mi carrera, sin esa relación con Antonio. Bueno, yo sí creo que habría hecho algo en la historia de la ciencia, en la historia de la física, en la que a mí me gusta realmente, que es se puede decir la buena, sí, la universal, sobre todo de la física, a la que yo he vuelto ya hace tiempo, ¿no? Pero, desde luego, en conjunto habría sido mucho peor historiador y persona, porque conocer, y de hecho es uno de los motivos por los que tengo que agradecer a Antonio y también a Pepe García Velasco, que es de los que están aquí, habría sido una persona peor, porque no habría comprendido realmente mi país. Y bueno, creo que al fin y al cabo, aparte de lo que he podido contribuir, entre otras cosas, con la colaboración o con la ayuda de Pepe García Velasco, de Alicia Gómez Navarro, las exposiciones, los catálogos esos tan fantásticos que la Residencia de Estudiantes ha producido, pues también he escrito libros sobre la historia del INTA, de la Junta de Energía Nuclear, con
con Ana Romero de Pablos, que también podía estar aquí perfectamente, y finalmente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con eso tenía ya la deuda, ¿no? La deuda se acabó ya por el momento al menos. Entonces, volvamos a Antonio. Recuerdo también, Antonio, algo que ya hemos comentado alguna vez, qué inocentes éramos. Al pensar en el tribunal para la tesis de Antonio, pues dijimos, vamos a tirar por lo alto, vamos a ver a Miguel Artola, el Miguel Artola en todo su poder, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma, y allí fuimos los dos como unos pardillos a entrevistarnos. Aceptó, estuvo en la... Aceptó. ¿Quién me diría a mí que al cabo de bastantes años sería un querido amigo y yo escribiría 2 libros con Miguel Artola? Estas son las cosas que también, pues, sí, aunque no hay una relación ahí directa, pero sí indirecta. Antonio Moreno ha recorrido como José Castillejo un largo camino. Si ustedes cogen, me permites, aquí, bueno, esto está tirado, 10 euros. 10 euros. No es que quiera hacer publicidad, pero vamos, esto es, luego lo venden y seguro que sacan un poco más. Aquí, en el último párrafo, están todas las cosas que ha sido Antonio. El camino del maestro rural, que además él me contaba las historias, el frío que pasó y todas esas cosas, pues no solo catedrático emérito, sino puestos muy importantes en la educación en España, la educación que a él le gusta, que no es la universitaria, sino la otra, le debe mucho. Ha sido largo el camino. Nunca ha perdido de vista, sin embargo, en su tarea y en sus esfuerzos en el campo de la educación, no solo a personajes tan centrales en la historia de la educación y de la ciencia, y como dice el título de la cultura española, como José Castillejo, sino también a otros. Hace no mucho también participé en la presentación de un libro magnífico dedicado a otro de sus amores, que es Alessandro Volta. Alessandro Volta, ¿no? Y ahí pone también que tiene la medalla Volta, que yo le envidio, para decir la verdad, ¿no? De manera que bueno, es justo, yo creo que a veces hay justicia en esta vida tan injusta, ¿no? O por lo menos tan compleja, el que de sus orígenes en Alcázar de San Juan, como tú has recordado, pues ahora haya vuelto a su tierra y a su Alcázar de San Juan para enriquecerla y con funciones directivas en el campo de la cultura, que es lo que le gusta a él. Así que, bueno, muchas gracias, Antonio, por el libro este tan completo y tan novedoso en muchas cosas sobre Castillejo, José Castillejo y Duarte, que como Pepe ha dicho también, pues hay mucha tela que cortar en él, porque, bueno, pues es una persona y no solo eso, por todo lo que has hecho, por todo lo que has ganado y por todo lo que nos has dado a los demás. Alejandro Tiana. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por la invitación para estar hoy aquí, pero sobre todo para participar en este libro. Antonio y yo hemos trabajado juntos en muchas ocasiones y en diversas situaciones y momentos, y entonces eso nos ha dado ocasión de hablar de muchas cosas, no solo del trabajo que teníamos que hacer en cada momento, a veces muy intenso, por cierto, sino también de todo lo que a él le gustaba y lo que a mí me gustaba. Y entre las dos cosas había un área de superposición, ¿no?, en la cual pues, nos hemos encontrado siempre muy a gusto, ¿no? Yo comencé a saber algo de Castillejo pues, estudiando sobre la Institución Libre de Enseñanza cuando estaba ya terminada la carrera, porque yo terminé la carrera en el 74 y entonces empezaba a hablar, pero todavía no era tan común, no se sabían tantas cosas,
pero poco después yo en la UNED tenía que ver mucho con el centro de Valdepeñas, y el centro de Valdepeñas se implicó en la recuperación de la memoria de Luzuriaga y de Castillejo y demás, y bueno, ya por ahí ya le cogí un poco de gusto y trabajé algunas cosas, y a raíz de ahí viene pues todo ese interés que Antonio enseguida detectó y que nos acercó, ¿no? Cuando me invitó a participar en el libro yo, bueno, le dije que encantado. Yo he trabajado sobre la historia de la educación española en los siglos XIX y XX, aparte de hacer cosas, ¿no? Pero he estudiado esa época, me ha interesado mucho, y en un sentido muy amplio, porque comencé estudiando el pensamiento y la tarea educativa del anarquismo español, luego del socialismo, de la institución, del periodo de la Segunda República, etcétera, y he ido ahí ampliando todo lo que me interesó. Entonces, cuando Antonio me invitó, pues yo dije, hombre, yo creo que es una buena ocasión para hablar no solo de Castillejo, porque hay que hablar de Castillejo, obviamente, pero no solo de Castillejo, sino de lo que Castillejo representa, ¿no? Y qué es lo que él hizo, y qué es lo que consiguió, y qué es lo que nos enseña al día de hoy. Por lo menos a mí esto es un asunto que siempre me interesa mucho, ¿no? No es que la historia enseñe directamente cómo actuar hoy en día, a veces yo creo que es un mito así dicho, eso que la historia es la maestra de la vida, es verdad, pero creo que hay que entenderlo en un sentido un poco más amplio y no tan preciso. Pero es verdad que de lo que hemos vivido, aprender para lo que tenemos que hacer, pues es siempre muy interesante. Yo creo que es algo que se debe intentar, ¿no? Y yo, por lo menos, con el mundo en general de la Institución Libre de Enseñanza, más concretamente con la Junta de Ampliación de Estudios y con Castillejo, pues lo he intentado hacer, ¿no? Y eso es lo que en este libro me he propuesto también reflejar. Debo decir que mi contribución concreta de este libro es deudora, no es lo mismo, pero es deudora de un trabajo que hice antes con una muy buena amiga mía y compañera de la UNED, Gabriela Osenbach, que trabajamos juntos sobre el papel de la JAE y su influencia en la renovación pedagógica española, y entonces aquí seguí trabajando un poco en esa dirección. ¿Qué es lo que a mí me preocupaba cuando yo me acercaba a una figura como la de Castillejo? Bueno, me preocupaban otra serie de cuestiones que están detrás de la figura de Castillejo, de la figura de la JAE, de la figura de la Institución de Enseñanza, y que ahora me atrevo a formularlo, no sé si en cada momento lo he formulado así, pero ahora me atrevo a formularlo porque es algo que me inquieta profundamente, y supongo que los que me conocéis lo entenderéis, y es ¿qué es lo que hace que los propósitos de reforma educativa salgan adelante o fracasen? Hay mucho escrito al respecto por teóricos de la educación, por historiadores de la educación y por todo el mundo. Y hay libros con nombres tan bonitos, ¿cómo dice? El predictible fracaso de las reformas educativas, por ejemplo, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces es un tipo de trabajo que a mí me ha interesado mucho, ¿no? Y me ha interesado mucho entonces el primer tercio del siglo XX, ¿no? Porque en el primer tercio del siglo XX se dan en España unas características muy especiales en materia de educación, y la JAE está metida en medio de todo eso, ¿no? Y por eso lo intentaré explicar. No me voy a prolongar mucho, pero intentaré explicar qué es lo que me interesa, además para animarles a que lo vean como lo veo yo, si es que les convenzo. Y es que en España ha tenido un sistema educativo muy atrasado siempre, por toda una serie de razones históricas, porque ha sido un Estado débil, y entonces la educación quedó en manos, en buena medida, sobre todo la primaria, que es la base de la cultura de un pueblo, quedó en manos de los ayuntamientos, y de los ayuntamientos muchos muy mal dotados y con muy pocos recursos y demás. Entonces no construyó un sistema educativo potente durante todo el siglo XIX, y en el siglo XX, hasta que no construyó un sistema fiscal eficaz, no hizo un sistema educativo eficaz, y eso fue ya después de los años 70. Y prácticamente lo que consiguió que el sistema educativo español fuese lo que es hoy fueron los pactos de la Moncloa en el año 77 y los acuerdos que hubo ahí y el dinero que se invirtió, que en 5 años se multiplicó por 2 la inversión en relación con el PIB dedicada a la educación. Se pasó del 1,75% al 3,5% en 5 años. Inmediatamente llegó el gobierno socialista y eso ya empezó a cambiar absolutamente. Y por tanto,
a mí me preocupaba saber eso, qué es lo que pasó, porque el primer tercio del siglo XX, siguiendo la estela de lo que José Carlos Mayner llama la edad de plata de la cultura española, pues es una época un poco llamativa. Acaba con la Segunda República. A todos nosotros, cuando empezamos, terminé mi carrera hace poco más de 50 años, pues la Segunda República nos empezó a interesar y a ver. Pero claro, cuando uno va avanzando en el conocimiento, dice, bueno, la Segunda República fue muy interesante, pero la Segunda República duró 5 años. Luego ahí hubo algo más, no podía ser solo una tarea republicana, por mucho que tuviera mucha importancia. Y cuando estudias la Segunda República, sabes además que no es lo mismo el primer bienio que el bienio radical cedista, ni que el gobierno del Frente Popular. Y por tanto, digamos, ahí hay algo más, ¿no? Y entonces, indagando sobre todo eso, claro, lo que uno descubre es que estamos ante una primera oleada, me atrevo a decir, de lo que podemos llamar en España, porque además ese fue el nombre que se adoptó en España y no en otros países, de renovación pedagógica. En otros países, sobre todo en los de lengua inglesa, se habló más de educational o pedagogical reform, de reforma. Y en España el término renovación se llegó a cristalizar y se usó mucho. Y ese movimiento de renovación no es el único que hubo en España. De los años 70 hubo otro, clarísimamente, con todos los movimientos de renovación pedagógica, y llamados, etcétera, pero son de características muy distintas. ¿Qué es lo que pasó en el primer tercio del siglo XX? Pues en el primer tercio del siglo XX es que coincidió un doble movimiento. Un movimiento de reforma de arriba hacia abajo y uno de abajo hacia arriba. Y yo creo que esa fue la novedad. Y creo que es además, me atrevo a decirlo, la clave de cuando una reforma educativa puede salir adelante. Cuando no es un propósito que se intenta implantar en un sistema, sino que el sistema, o parte del sistema, porque claro, nunca se puede aspirar, no estamos hablando de cienes por cientos, sino que parte del sistema lo hace suyo y ese doble movimiento se nutre uno del otro, ¿no? Y yo creo que eso pasó en el primer tercio del siglo XX, ¿no? Y ahí la figura de la institución y de la Junta de Ampliación de Estudios fue muy importante y muy reveladora. Porque cuando empieza el sistema educativo español, aunque no tiene dinero y por tanto no se constituye como un sistema sólido, pero cuando empieza a modificarse, cuando las ideas que la Institución Libre de Enseñanza estaba desarrollando en el siglo XIX empiezan a arraigar en los gobiernos de la Restauración, fundamentalmente en los gobiernos liberales, que todo hay que decirlo. No únicamente, pero sobre todo en los gobiernos liberales. Y entonces, cuando el movimiento de la institución, en ya la fase de la institución difusa, empieza a participar en los gobiernos para desde dentro también impulsar un cambio, se produce ahí una situación inédita y muy novedosa. Hay que recordar que el primer director general de primera enseñanza de España es Rafael Altamira. Claro, Rafael Altamira no es cualquiera en el mundo de la institución y es el primer director general de instrucción primaria. Entonces, eso de primera enseñanza, vamos, se llamaba exactamente, ¿no? Eso quiere decir que ahí empieza un movimiento que ya venía gestándose desde atrás, pero claro, es que coincide ahí la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, el Museo Pedagógico Nacional con Cosío al frente, y cuando se crea la Junta de Ampliación de Estudios, la Residencia de Estudiantes, el Instituto Escuela, donde se intenta llevar a la realidad incluso un modelo educativo nuevo en que la primaria y la secundaria, que en el sistema liberal español estaban completamente separadas. Muchos de ustedes, como yo, a los 10 años hacíamos un ingreso a un bachillerato y no hacíamos la escuela primaria quedaba para los que no podían hacer otra cosa. Y la Institución Libre de Enseñanza en 1918 ya había intentado hacer aquel tronco único que en muchos lugares estaba promoviendo y que en la Segunda República se plasmaría en el modelo de la escuela unificada en la Constitución de 1931. Y eso lo hicieron en el Instituto Escuela, que fue y en los otros que se crearon al hilo del de Madrid, que fue una creación de la Junta de Ampliación de Estudios, y en todo el dinero que invirtieron para enviar a los más destacados, en primer lugar, inspectores, profesores de escuelas normales, etcétera, a los lugares donde se estaba renovando la pedagogía, era el momento del movimiento de la escuela nueva, y allí se fueron a ver las escuelas nuevas de Europa y de América,
y a ver todo aquello que se estaba produciendo para traerlo a España, ¿no? Y excursiones de maestros, que generalmente eran colectivas, algunas personas destacadas fueron solas, pero muchos eran colectivos, que iban conjuntamente y que venían con esa experiencia. Y luego esos maestros, esos inspectores, esos profesores de escuelas normales que volvieron a España, crearon revistas, crearon grupos, adaptaron a su modo, tradujeron, entre comillas, tradujeron e incluso adaptaron, a veces alejándose incluso un poco de lo que originalmente era, las ideas de los mejores pedagogos que estaban desarrollándose en aquel momento, en el primer tercio del siglo XX. Ferrier, Montessori, Cousinet, de Crowley, etcétera, etcétera, Dewey, etcétera, ¿no? Y les conocieron de primera mano. Y entonces, claro, esa gente luego vino aquí y empezó a escribir cosas en las revistas pedagógicas, sobre cómo organizar una clase en función del principio de la actividad, en cómo convertir en realidad, centrar al niño como centro del aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso eran ya maestros y maestras, no tantas maestras, pero muy importantes algunas de ellas, que se convencieron de aquello y desde abajo iban actuando en todo aquello que desde arriba se quería promover, ¿no? Y yo creo que eso generó un ambiente muy especial. Vamos a ver, no podemos hablar de miles de maestros, no podemos hablar de generalidades, no podemos hablar de nada de eso, es evidente, ¿no? Pero hablamos de números significativos, de números importantes, que en un momento en que el sistema educativo español estaba transformándose, porque, por ejemplo, se estaban creando las escuelas graduadas. La primera escuela graduada se construyó en Cartagena en el año 1900 y el proceso duró todo ese tiempo. Se empezaron a crear grupos escolares. Bueno, el Cervantes de Cuatro Caminos de Ángel Llorca es el modelo más emblemático, pero como ese hubo muchos más, y eso fue lo que realmente empezó a transformar la escuela española. De una manera, si quieren ustedes, incipiente, pero eso es lo que permitió que en el primer bienio republicano, como cuenta Rodolfo Llopis, dice, cuando yo llegué a mi despacho del Ministerio de Instrucción Pública, puse allí tres retratos, ¿no? Dice, el de Giner, el de Cosío y el de Pablo Iglesias, el genuino, ¿eh? Y lógicamente, ahí ya se ve cómo aquello que se había hecho desde dentro del sistema y desde fuera, al mismo tiempo por parte de la institución de enseñanza. Aquello que se había hecho en ese momento hasta fuera del sistema, pero muy conectado, que era el socialismo, con figuras de contacto como Lorenzo Luzuriaga, etcétera, se plasmó en una reforma educativa muy profunda y que no dio fruto porque duró 5 años y además con todos los problemas que tuvo la Segunda República, ¿no? Y entonces, a mí eso es lo que me ha interesado de la Junta de Ampliación de Estudios, de Castillejo y demás. Me parece muy interesante todo, pero eso me parece que todavía al día de hoy nos dice cosas, ¿no? O sea, yo creo que ellos demostraron que tuvieron una generosidad de actuación, una clara visión de hacia dónde podían ir las cosas y una estrategia clara de cómo cambiar las cosas y en este caso además implicando y consiguiendo que personas de las que tenían que hacer ese cambio participasen en ello, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es, para mi modo de ver, quizás la lección principal desde el punto de vista histórico-educativo que se puede sacar y por tanto yo no puedo sino estarle muy agradecido a Antonio por haberme dado ocasión de contribuir mínimamente por lo menos a todo esto. Muchísimas gracias. Toñito. Buenas tardes. Lo primero que hoy tengo que contar es por qué surge este libro. Este libro sobre Castillejo tenía la pretensión de hacer un homenaje en Ciudad Real, en su pueblo, a José Castillejo en el 75 aniversario de su muerte, que era en 2020. Ese es el origen del libro. Estamos en el 2025.
el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, yo hablé con él, le dije que podría ser interesante no reivindicar, pero sí sacar a la luz un personaje, como ha dicho Pepe, desconocido. Y desconocido no solamente en el público en general, sino en aquellos sitios donde debía ser conocido, que es lo que más me duele, que hables con algún profesor universitario, maestro, y que no sepan quién es. Eso creo que hay que remediarlo. El presidente de la Diputación estuvo de acuerdo sobre todo por el personaje y porque el presidente de la Diputación nació en el pueblo donde nació la madre de José Castillejo, en Alcolea de Calatrava. Nos pusimos en marcha, pero llegó la pandemia y la pandemia fue la que pues hizo que el libro se retrasara y no saliera del todo adelante hasta ahora. Ha salido hasta ahora con otro presidente, Miguel Ángel Valverde, de la Diputación, al que le estamos exactamente igualmente agradecidos porque la publicación ha salido adelante, y contando pues, con los personajes que estamos aquí, más otras personas que Margarita Sáez de la Calzada y Teresa Moreno están allí, Ángel Caballero no ha podido venir y Antonio López Vega está en México, o sea que está un poquito lejos. Por lo tanto, pues agradecido a las personas que quisieron participar. Y también muy agradecido al editor, a Jesús Reviejo, que andará por ahí o estará fuera, que ha traído los libros, que es el director del Servicio de Publicaciones, porque el editor ha hecho lo que hay que hacer para un libro, que te entre por los ojos. Luego hay que leerlo, evidentemente. Bueno, hay que comprarlo y hay que leerlo. Pero el libro te debe entrar por los ojos como la buena comida. Y el libro entra por los ojos. Es un libro magnífico. Da gusto tocarlo, da gusto tenerlo, da gusto ojearlo, da gusto tener el libro. Por lo tanto, ahí estuvimos trabajando mano a mano los dos para que el libro saliera de esa manera. Y yo me fui encargando de ir recogiendo lo que me iban enviando y luego pues ir buscando también ilustraciones que le dieran al libro pues lo que debe tener. Un libro debe tener un libro de este tipo, que es un libro para reivindicar y darle potencia a un personaje, pues debe estar bien ilustrado. De manera que el libro empezó así y el libro pues lo diseñamos, bueno, yo hice el diseño del libro en 3 capítulos, entornos donde Castillejo se desenvuelve, la obra de Castillejo y Castillejo en la memoria, el legado de Castillejo. Esos son los 3 apartados que tiene el libro en sus 240 páginas. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora es pasar un ratillo con imágenes que tiene el libro y comentar algunas de las imágenes. Yo voy a hablar menos, pero vamos a ver más. Entonces, vamos a ver un poquito. A ver, creo que tengo que darle aquí. Ya lo tienes ahí, esa lo está ahí. Ahora, ahí tenéis Ciudad Real, en torno a los años 1870. Como ha dicho José María, pues un pueblo totalmente rural. En este pueblo es donde él nació, en Ciudad Real nació Castillejo. Su padre era abogado extremeño que estuvo trabajando en Ciudad Real, sobre todo en lo que es la preparación de terrenos y expropiación de terrenos para los ferrocarriles, y la madre era de Alcolea de Calatrava, como hemos dicho, hija de labradores y ganaderos bien situados. Eso es Alcolea de Calatrava. Alcolea de Calatrava, se ve ahí al fondo. Este terreno, se ven unos olivos al fondo, lo llaman las Castillejas, porque es de los castillejos. Y sobre todo porque es que los castillejos eran todos mujeres. Entonces le llaman las Castillejas. Y aquí en la parte de abajo, a la derecha, ese es el cráter de un volcán que hay en esas zonas. La Mancha tiene zonas de volcanes superficiales, pues ahí se ve todavía el cráter de un volcán. Yo estuve en Alcolea, esa foto la hice yo, y pues muy bien tratado por Ángel Caballero, que tiene un artículo escrito sobre, igual que hizo José María con
la Ciudad Real de Castillejo, pues Ángel hizo Alcolea de Castillejo. Antonio López Vega hizo el Madrid de Castillejo. Pasamos a la siguiente, que es esta. Ahí están todas las castillejas. Ahí están las hermanas y las tías que fueron muy importantes en la vida de Castillejo y, por supuesto, las hermanas. Esas están en Ciudad Real y, bueno, pues es una imagen pues muy decimonónica y muy ilustrativa de las vestimentas de aquellos años. Ahí tenemos a Castillejo con el que se ha nombrado tantas veces en lo que llevamos hablando, Giner de los Ríos. Giner de los Ríos fue promotor de la Institución Libre de Enseñanza. ¿Qué fue la Institución Libre de Enseñanza? Algunos lo saben y otros no. La Institución Libre de Enseñanza surge, se crea en el año 1876 a partir de la expulsión que se produjo de muchos profesores de universidad y de instituto que no quisieron seguir las normas que había impuesto un ministro de Fomento que se llamaba Orobio, en el que había que declararse católico, la doctrina cristiana, en fin, una serie de cosas que el mundo liberal no admitió y fueron expulsados de sus centros docentes. Y esa expulsión supuso que Giner de los Ríos y otros aglutinaran a ese profesorado, crearon una institución privada con unas acciones que en el año 1876 eran 200 pesetas y con esas acciones se fue montando toda la estructura de una institución fundamentalmente educativa. Esa es la Institución Libre de Enseñanza promovida por Giner. Este movimiento liberal está caracterizado por una ideología krausista, que es una filosofía en Alemania, en principio de segunda mano, pero que al ser importada a España fue una filosofía muy arraigada en distintos ámbitos. Y sobre todo lo que esta filosofía promovía era una educación libre, el fomento de la ciencia, el fomento de la cultura e incluso de la industria. Ese principio krausista, de los que Giner es uno de los más representativos, pues en cierto modo de él participó Castillejo, pero no mucho, no era muy institucionista, era más práctico, pero por supuesto dentro de esa línea institucionista. Castillejo, como ya se ha dicho, estudió el bachillerato en Ciudad Real. Después fue a los agustinos del Escorial, ahí empezó Derecho y hizo como hacían la mayoría de los krausistas y la mayoría de aquellos tiempos. La gente de letras de aquellos tiempos eran licenciados en Filosofía y Letras y en Derecho. Casi todos, cuando uno va recorriendo las biografías, casi todos hacían Filosofía y Letras y Derecho. Pues eso es lo que hizo Castillejo. Castillejo se viene a Madrid, pasa por distintas universidades. Yo no sé muy bien, como pasa por la Universidad de Valladolid, pasa por Zaragoza y Madrid, si es que tenía alguna asignatura que se le atascaba y buscaba el sitio donde poderla, porque pasa por distintas universidades y no para terminar carreras en ellas, donde termina realmente es en Madrid. Yo creo que alguna asignatura se le atascaba. Se viene a Madrid y Castillejo, aquí tenéis, esa es el aula, esa es una foto hecha ahora, es el aula 20 del actual Instituto Cardenal Cisneros, ahí estaba la Universidad de Madrid, la Universidad Central, y esa aula la mantienen así, bueno, le han puesto la formica esta a las mesas porque dijeron que estaban muy sucias, pero ahora me ha dicho el director que le van a intentar quitar la formica. En esa aula le daba clase Giner de los Ríos, a las que asistía Castillejo, y daba clase Castillejo, a la que asistían algunos de sus alumnos, que ahora comentaré algunas cosas que decían sus alumnos. Esa es el aula. Se puede visitar, tiene incluso un recorrido por el instituto e incluso se pasa al patio donde Einstein en el año 1923 se hizo una foto con el profesorado de la Universidad Central, pero esa es el aula. Bien, ahí tenéis a Castillejo. Castillejo
Bueno, Castillejo es, por edad, es de la generación del 98. O sea, nace en esos años en los que se caracteriza la generación del 98, lo que pasa que él está dentro de una generación, no es la literaria propiamente dicha, es otra cosa, pero es de la generación del 98. Uno de los principios fundamentales que Castillejo propone constantemente es valorar todo aquello que patrióticamente sea eficaz. El sentido patriótico. Cajal también lo hace así. Cajal también habla mucho de que la patria hay que elevarla a través del esfuerzo, de la cultura y del estudio. Y del trabajo, por supuesto. Castillejo, ahí está en la bicicleta con su hija Jacinta, y esa bicicleta llamaba mucho la atención a los universitarios. Caro Baroja, en las cosas que escribe, hay dos alumnos de Castillejo que escriben cosas sobre él. Uno es Caro Baroja y otro es Ramón Carande. Caro Baroja dice que cuando estaban por allí, estamos hablando de la calle San Bernardo, que es donde estaba la Universidad Central, y cuando eran las horas de clase, pues estaban por allí y veían cómo se iban aproximando ya los profesores. Algunos dicen que venían con un aire demoníaco, habla Caro Baroja, pero de golpe aparecía por la cuesta uno con una bicicleta que parece ser que no se le daba muy bien frenar. Y venía con la bici, venía con un mantón muy anglosajón, llevaba unas gafas que eran unas gafas como unos quevedos y, por supuesto, para ir montando en la bici, cogido los pantalones con una pinza de la ropa. O sea que, bueno, pues llamaba mucho la atención ese personaje. Era un personaje, Castillejo, es un personaje desconcertante. Es difícil de encuadrarlo. Por ejemplo, Carande tiene un libro muy bueno, que es Galería de Amigos, en la que habla de muchísimas personas de las que él conoció. Y uno de los que conoce es a Castillejo. Dice, por ejemplo, era modelo de pulcritud, de tenacidad, no era nada dogmático, era alto, enjuto, ágil. Necesidades eran las mínimas tanto en albergue, mesa como en ropa. Dice Carande que cree haberle visto siempre con la misma chaqueta de solapas anchas. O es que tenía varias de solapas anchas, o es que siempre iba con la misma. Dice que tenía los rasgos de un deportista, de un inventor y de un diplomático, y que en cierto modo parecía un anarquista disciplinado. Eso es lo que dice Ramón Carande, un anarquista disciplinado. Así lo define Carande. Otros van hablando de él y también hablan de que era un poco desconfiado, tacaño, que es muy propio de los manchegos, el tratar de tener cuidado y no todos, y no gastar mucho, no todo. Cuando él administraba las becas a los pensionados, la cantidad que daba era ridícula. Está lleno de cartas el archivo diciendo, don José, que no me llega. Y decía, apáñate como puedas. O sea que era un personaje que llamaba la atención realmente. Y a quien más llamó la atención fue a Giner, porque rápidamente Giner vio que ahí había madera de una persona que él quería para hacer la gran creación de la renovación y la modernización de España. Entonces, eso le facilitó muchísimo el poder desenvolverse en los ambientes que se desenvolvió. Carande dice que lo veía con mucha frecuencia y termina diciendo que la última vez que lo vio fue en la Dirección General de Seguridad, en junio de 1936, y estaban los dos detenidos, Carande y él. Luego, ahora contaremos algunas cosas más por ahí, pero esa fue la última vez que lo vio. La persona que mejor describe a Castillejo es su mujer. Él se casó con una inglesa, Irene Claremont, en el año 22. Se casó ya con 45 años, o sea, era lo que llamamos mozo viejo. Además, fue una verdadera alegría familiar el que se casara, porque estaban detrás de él a ver qué pasaba, y eso de no casarse pues era un verdadero lío. Tuvo algunas noviejas,
se enamoró de Miss Coe, que era profesora del Instituto Internacional de la Mujer en Miguel Ángel. Esta mujer se marchó a Estados Unidos, que era de donde había nacido, y él, en el año 1919, en los muchos viajes que hizo, porque lo que fue es un gran viajero, dominó las lenguas inglés, francés, alemán, italiano, viajaba muchísimo a pesar de tener una enfermedad, me parece que es dispepsia o algo así, que era una enfermedad gastroduodenal que le impedía hacer... No recuerdo muy bien la palabra, pero vamos, lo que pasa es que hacía muy mal la digestión, tenía unos trastornos tremendos, no podía comer de todo, en fin, tenía bastantes problemas digestivos, pero eso no le impedía moverse por todo el mundo. Él, en el año 1919, él se casó en el 22, se fue a Estados Unidos, siempre, a veces pagándoselo él y otras veces con alguna beca. Por ejemplo, la Universidad de Oviedo le dio una beca, cuando todavía no estaban las becas de la Junta, por supuesto, y fue con una beca. También consiguió ayudas por otro sitio. Y en el año 1919 se va a Estados Unidos pues, para ir viendo centros de enseñanza, y dentro del epistolario hay su hijo, lo dice, claro, es el epistolario, lo que va a su hijo, que no se sabe muy bien dónde anduvo durante 3 o 4 semanas. O sea, parece ser que lo que anduvo es pues, con esta profesora del Instituto de la Mujer, pero no escribió a nadie. O sea, hay 3 o 4 semanas en las que no hay ni una sola carta. Las hermanas estaban revolucionadas, en fin, tenían ahí a la gente, pero, en fin, se casa y entonces se casa con Irene Claremont. Irene Claremont escribe un magnífico libro que merecería ser editado porque es una descripción. A punto de salir. Pues fíjate, no lo sabía, pues me alegro. Respaldada por el viento, es como se llama el libro, pero el libro, este es el nombre que se le dio en castellano. Realmente, el título en inglés que ella puso, Me casé con un extraño. Ese es el título del libro. A lo largo de todo el libro va hablando de todo lo que él encuentra en Castillejo. Hay un momento en que dice, nunca fui capaz de aprender a conversar con él. Tenía una forma, pero no por maltrato, sino por aislamiento. O sea, era una persona con un aislamiento excesivo, con una intención de ser siempre puntual, de llevar todo preparado, de poder llamar la atención de la gente a la que él quería atraer para toda esa causa modernizadora. O sea, lo que tenía estaba absorbido realmente por todo lo que él quería hacer. Irene cuenta, ya comentaremos un poquito al final cómo sucede, porque Irene lo sobrevivió 22 años. Ahí lo tenemos muy exótico y carnavalero, porque era muy admirador de la cultura oriental. Tiene en el boletín de la Institución Libre de Enseñanza, tiene algunos artículos sobre la educación en China y en Japón. Y le gustaba disfrazarse. Yo creo que eso es una cosa muy manchega también, porque esto de los carnavales y ponerse cosas y demás, pues y ahí lo tenéis, vestido, no sé de si japonés, de samurái, no sé de qué está vestido ahí. Este es un fragmento del acta de constitución de lo que tanto se ha estado hablando hasta ahora, de la Junta para Ampliación de Estudios. En el día 15 de enero de 1907 se reunieron en el Ministerio de Instrucción Pública, gente muy principal de entonces, y se firmó el acta. Ahí está firmada por el presidente, que es Cajal, y por el secretario, que es José Castillejo. Ahí tenéis un pequeño plano de lo que es el Madrid institucionista, todo lo que es en torno al hipódromo, las zonas de los altos del hipódromo, la zona donde estamos, en fin, esa es la parte del Madrid institucionista, que yo no sé si cuando va la gente visitando cosas, esto lo tienen así presente. Esto no se lee prácticamente, pero en el libro sí que lo vais a leer, es realmente lo que fue la Junta para Ampliación de Estudios, la cantidad de
instituciones que tuvo, la cantidad de gente con la que trabajó ahí, lo que eso fue en una España en la que todavía no había absolutamente nada de todo esto. Y ahí tenéis un esquema magnífico de lo que era la Junta. Uno de los elementos, una de las actividades fundamentales de la Junta era que la gente saliera al extranjero. Salieron más de 3.000 pensionados al extranjero. Todos, pues eso, con esa situación, decíamos, un poco limitada de dinero, pero con la obligación de hacer una memoria. O sea que aprendieron muy bien todo lo que había que hacer. Ahí tenéis... ¿Qué ha pasado? Bueno, me he ido al final. Me he ido al final. Ahí. Ese es el Grupo Escolar Cervantes. El Grupo Escolar Cervantes, hacia 1914... Sí, es que se tiene que ir en el tren. Es que son de Alcázar y se van en el tren. Sí. O sea, no es que se vayan porque no les guste, sino porque tienen que coger el tren. Es tarde. Sí, es que se ha hecho un poco tarde. Pero bueno, vamos a ir terminando. Ahí tenéis el Instituto Cervantes, o sea, el Colegio Cervantes, en la glorieta de Cuatro Caminos, donde antes se llamaba Paseo de Ronda. Esta es un fragmento de un certificado que le hace a Ángel Llorca de los viajes que tiene que hacer al extranjero. Ahí tenéis una publicación de Ángel Llorca. Y aquí tenéis, esto es curioso, las autorizaciones, 2 autorizaciones, vamos a ver. Ángel Llorca, el director del Colegio Cervantes, escribía libros para la lectura de los niños, era sobre todo de literatura, y le pedía permiso a los autores. Y ese es el permiso que le concede Juan Ramón Jiménez para que pueda sacar de sus libros lo que él quisiera. Y ahí tenéis el de Antonio Machado. Si os dais cuenta, la caligrafía de Juan Ramón Jiménez y de Antonio Machado no tiene nada que ver. Yo me imagino a Antonio Machado haciendo esto, borrones, fumándose un cigarro, cayéndose la ceniza encima de la esta, y en cambio Juan Ramón Jiménez muy pulcro y muy aseado, claro. Aquí tenemos a Castillejo en la primera residencia de estudiantes, en la calle Fortuny, en 1911. Ahí está Cajal. Ahí está Castillejo ya en la residencia de estudiantes en el 28, ya en los altos del hipódromo, con Primo de Rivera. Ahí tenéis la sociedad de cursos y conferencias que organizaba la residencia, que daban unas conferencias magníficas. Esa es la de Lorca. Esa es la de Lorca. Ahí tenéis la primera sede del Instituto Escuela, de la que había hablado Alejandro. Aquí tenéis, esto se publicó en la Gaceta. Ese es el terreno que le compraron al marqués de Maudes, 63.306 metros cuadrados, a 25 pesetas el metro cuadrado, para hacer lo que era lo que ya iba a ser el Instituto Rockefeller, que eso, bueno, en el libro lo veréis, el follón que tuvo llegar a ser el Instituto Rockefeller, tremendo, porque se quería hacer un instituto de física y química, pero los químicos querían hacer un instituto de química pura y aplicada y, en fin, como no se entendían, pues hasta que no pasó un poco tiempo no se hizo el instituto. Pero esos son los terrenos. Ahí tenéis ya el Rockefeller, todavía se ve el hipódromo, se ve la parte de la residencia, se ve el Maestu, que era ya instituto escuela. Ahí tenemos la inauguración del Rockefeller, o sea, ya como Instituto Nacional de Física y Química, en el año 32, cuando la Fundación Rockefeller da dinero para hacer este instituto, da $402.000 en el año 25, pero hasta el año 32 realmente no se hace y se dota. Esta es la casa de Castillejo en el Olivar del Balcón. Esa casa está que ahí ahora la veremos al final, formaba parte de los campos que eran conocidos como las 40 fanegas, donde Napoleón acampó cuando intentó tomar Madrid. Ahí también compraron parcelas, terreno, Menéndez Pidal, Damas Alonso, Ignacio Bolívar, en fin, otras gentes, Juan López Suárez, que se casó con Mariana Castillejo, y ahí está Castillejo, donde él mismo trabajó en la casa. Eso es el gabinete de Napoleón. En la zona que acabamos de decir es donde ahora hay un metro, el Duque de Pastrana, la zona del Duque de Pastrana. Bueno, pues cuando Napoleón vino a España con esa intención en 1808 de ganar, pues tuvo ese gabinete que luego todos los duques de Pastrana, esta posesión se la dieron a la Compañía de Jesús, y ahí es donde está el Colegio de las Hermanas del Sagrado Corazón.
ahí está Castillejo, lo llamo labrador ilustrado, vareando olivos. Plantó olivos, plantó viña, plantó de todo. Realmente el arraigo de la tierra era tremendo. Además, cuando estaba de viaje, a las hermanas les decía, a ver si tenéis cuidado con quitar los gusanos, llamar a tal para que pode, no sé qué. Y en una ocasión, creo que fue en el año 1911, escribe a las hermanas y les dice, a ver si preparáis 3.000 kilos de patatas para las residencias de estudiantes y las metéis en esos sacos de segunda mano que venden baratos, pero que las patatas sean grandes y parejas, porque si no van a decir que no valen la pena. Esta es Cajal y la publicación de la residencia de estudiantes, con la dedicatoria que hace Cajal a la residencia. Esto es cuando ya cambian las tornas y entonces lo que fue residencia de estudiantes ahora se llama nuestro colegio mayor. Ese pudo ser el emblema del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el águila, pero al final fue este otro. Ahí tenéis lo distinto. La revista ahora se llama Cisneros y el que aparece en la revista es Franco, no aparece Cajal, claro. Este es un artículo de Castillejo que publica en los Dominicales del Sol sobre el socialismo en el poder. Él estaba verdaderamente aterrado de lo que estaba pasando ya con la Segunda República. Ahí es cuando el Frente Popular gana por 275 escaños y tiene la mayoría absoluta. Él sigue todavía empeñado en hacer más aportaciones a la educación y considera que lo más importante es de la educación que sea una educación lo más plurilingüe posible. Entonces crea la Escuela Internacional Española, la dirige en principio Pedro Salinas y nada, no dura nada porque se marcha a Londres. Cuando se marcha a Londres ya al exilio, su familia se había ido unos 15 días antes, estaban en Benidorm, él se marcha como puede porque estaban persiguiéndolo. Cuando le abre la puerta su mujer, la mujer describe que aparece un hombre viejo con la cara desencajada y lo único que al principio le dijo él a su mujer: me llevaron para matarme. Esa es la frase que dice Castillejo. En Londres hace conferencias en La Voz de Londres, que llaman. Estas conferencias se publicaban, se mandaban mucho también a países sudamericanos. Esta es la revista Madrid, que es donde publicaron lo último que se publicó de ese éxodo de intelectuales. Era en Valencia, se publicaron 3 revistas y ahí publica también. Y este es el libro que se editó, un libro póstumo en 2008, escrito a partir de notas y conferencias que iba a dar y no dio en la Universidad de Columbia, Democracias destronadas, un libro dificilísimo de conseguir. Ahí en el mismo libro se ve, ahí he puesto la forma como Unamuno escribía, los unos y los otros, cómo era víctima de los unos y los otros. Él lo escribe en el libro, cómo compañeros suyos fueron a por él, algunos de ellos, y cómo lo que ha dicho José María, el cuñadísimo, el Serrano Suñer, dice, el hombre más terriblemente funesto que había visto nacer España. Según Andrés Trapiello, pues forma parte de los perdedores absolutos, o sea, de los que lo perdieron todo, Chávez Nogales, Clara Campoamor. Aquí tenemos, bueno, de la memoria, la recuperación de una plaza, la Plaza Unós, con el nombre de Castillejo, las noches clásicas de la Fundación del Olivar de Castillejo, que esta es la casa de Castillejo, donde se puede pasar pues una velada muy agradable en el verano y, bueno, pues paladeando un poco los ecos de aquella época tan verdaderamente interesante, ilustrativa de cómo se pudo luchar por una España mejor. Y bueno, pues ahí estamos. Así que nada, muchísimas gracias. Buenas noches y muchas gracias. Ya, vámonos que...